o valorar la inclusión o no de esta enmienda. Señora González, tiene la palabra. Gracias. Pues no había visto la enmienda, pero bueno, ha quedado muy clara tal como lo ha explicado Tomás. No la vamos a aceptar porque deja vacío de contenido lo que nosotros solicitamos. Uno de los puntos que solicitamos es que se ponga una calle con el nombre 14 de abril en Las Rozas. Tampoco entendemos por qué esto no podría hacerse. Y el otro, del otro ha quitado una parte muy importante Ciudadanos, que es la condena al golpe de Estado y a la dictadura franquista. Tampoco entendemos muy bien por qué quiere quitar esa parte. Entonces no la vamos a aceptar. Y bueno, paso a la exposición de la moción. Lo que nosotros proponemos con esta moción son dos acuerdos, como acabo de decir. Instamos al Ayuntamiento de Las Rozas al reconocimiento público de la Constitución y del régimen democrático republicano de 1931, que fue truncado de forma criminal y violenta por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 por una parte de los oficiales del ejército español de extrema derecha, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista, y que condujo a una dictadura en España durante casi 40 años. En segundo lugar, y como prueba de este reconocimiento, instamos al Ayuntamiento de Las Rozas a que se denomine a una calle de nuestra ciudad con el nombre conmemorativo de 14 de abril. Esta moción, y precisamente tras la que acabamos de votar con Vox, consideramos que es de plena actualidad para España, para Madrid y para Las Rozas. Y es que vistas las apelaciones al odio y a la violencia que los ultras alimentan día a día, podemos decir que vivimos en una crisis de principios que nos obliga a intentar poner algo de racionalidad. Hace unos días mis compañeras de grupo en Camilo José Cela pegábamos carteles de nuestro candidato Gabilondo, mientras un joven venía detrás nuestra arrancándolos y dejando únicamente los de PP y Vox, mientras nos decía que lo iba a hacer, pegásemos lo que pegásemos, que no nos iba a dejar trabajar y que le daba igual. Él sabía que no le iba a pasar nada. En ese momento no llamamos a la policía, esperamos a que estuviera lejos para volver a ponerlos y los pusimos, los volveremos a poner. ¿Podríamos denunciarle? Pues afirmó en un vídeo que efectivamente nos quitaba los carteles sabiendo que nosotras no íbamos a ejercer ningún tipo de violencia contra él. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, que aguantar los insultos en este pleno? Por ejemplo, los de los tránsfugas. ¿Por qué vienen a gritarnos esos mismos insultos aprendidos de memoria a simpatizantes de Vox por las calles, como si merecíamos algún tipo de escarnio público? ¿Aprueba eso este pleno? Si algo hace esta moción es apelar a todos los partidos políticos de Las Rozas. Les pedimos que escuchen y que entre todos busquemos en nuestra historia, la historia de España, los principios que pueden devolver la dignidad a la política y frenar el avance de los radicales y hacer que no volvamos a cometer errores que ya cometimos. A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad como acto contrario a la dominación. La dominación, algo tan vinculado con el miedo. La idea republicana se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos somos iguales ante ella. La igualdad de oportunidades como esencia democrática, la participación ciudadana como marco de referencia, los derechos civiles y la transparencia como oposición a la corrupción política. Estos principios no pueden utilizarse como algo vacío, han de impregnar toda la acción pública de cualquier administración, también la de nuestro ayuntamiento. En el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad, honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Un pleno ejercicio de la libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad solo es posible si hay igualdad suficiente. Por eso aquí en Las Rozas el Partido Socialista incide con tanta insistencia en atacar la desigualdad económica y dar las mismas oportunidades a todos los niños especialmente. Y eso implica proteger a los más desfavorecidos con todos nuestros medios. La República considera tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades. Si este pensamiento fuera común a todos los partidos, la violencia que estos días se está alimentando por la ultraderecha no tendría cabida. La crisis económica ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que cuestiona las bases del sistema político nacido con la Constitución de 1978. Y con la crisis económica reaparecen los fantasmas del extremismo público.
Por eso pedimos responsabilidad. La Constitución española de 1931 fue la primera en reconocer y garantizar derechos sociales y económicos, como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, o la garantía de trabajadores y trabajadoras de una existencia digna. Fue la primera, además, que estableció la descentralización del poder mediante el reconocimiento de autonomía política y regional. Fue la primera Constitución en España que estableció plenamente el sufragio universal, posibilitando el voto de las mujeres, que son la mitad de la población. Con la Constitución del 31 se proclamó la laicidad del Estado por primera vez en España, sirviendo de antecedente histórico de nuestro actual Estado aconfesional, mostrando por primera vez en nuestra historia la separación Iglesia-Estado. En fin, este partido quiere poner de manifiesto que la Constitución Republicana de 1931 es un instrumento de futuro. Han pasado 90 años. Es necesario releerla, entender el pasado para no repetir errores en el presente, para no dar alas a la ultraderecha que amenaza con terminar con lo que hemos construido juntos en nuestro país, liberales y progresistas. Porque así es como se construyen las cosas, dialogando, consensuando y debatiendo, no por la fuerza bruta, no con la generación de odio y el enfrentamiento de unos españoles contra otros. Con esta moción hacemos especialmente un llamado a la derecha liberal, que se desvinculen de la radicalidad de quienes en su momento rompieron nuestro país con tal de hacerse con el poder por su fuerza, y la de quienes hoy en la actualidad siguen intentando aprovechar el miedo que generan para ganar votos. Con serenidad podemos seguir construyendo una España democrática y no el fantasma que la ultraderecha nos trae. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra señor Prados. Bueno, muy rápidamente y por alusiones, voy a ser muy rápido. Jamás, señora González, le he insultado. Lo único que yo hago es contar verdades como puños y actuaciones que usted realiza y votaciones y mociones institucionales que nunca... mociones institucionales que pues, las que no estoy de acuerdo. Y dicho esto, bueno, pues otra vez la historia se repite. Una consejera del Consejo de Administración de la empresa municipal y concejala del PSOE, como es usted, al igual que hizo la consejera y concejala del PSOE. Señor Prados, pero ¿puede evitar las alusiones personales? No, no voy a citar un nombre, pero es que es verdad, ya ha sucedido. Por segunda vez ha sucedido. Venga, ceñase ¿vale? Venga, bueno, por favor. Bueno, pues es diputada y concejala, que yo no voy a nombrar, por supuesto, y compañera y amiga suya. Insta al Ayuntamiento de Las Rozas, en el caso de doña Noelia hoy, a que se denomine una calle de nuestra ciudad con el nombre conmemorativo del 14 de abril. Y en el caso de la concejala de la que hablaba y es diputada del pasado, a que se denominara una calle de nuestra ciudad con el nombre de un exalcalde del PP. Evidentemente, después de estas cosas y, bueno, de no presentar ni una sola enmienda y abstenerse en la votación del presupuesto del PP, etcétera. Luego que vaya concluyendo, su tiempo se excede. Sí. Como ya he dicho en varias ocasiones, no estoy de acuerdo con este tipo de mociones institucionales y menos con este tipo, con la que está cayendo pedir una calle, no sé. Desde luego ya no me sorprende nada y desde luego con su tipo, o sea, con sus mociones y actuaciones queda muy claro lo que le interesa realmente en estos momentos de crisis sanitaria y económica, y no son los vecinos de la Rozas. Gracias. Gracias, señor Prado. Señor Diroli. Gracias. Bueno, lo primero, porque yo nunca hablo sobre esto, pero hombre, ya llega un punto que siempre, no sé, se esté utilizando la palabra tránsfuga, sin que aquí nadie diga nada. Si tuviese que dar €1 cada vez que dice doña Noelia la palabra tránsfuga, lo mismo se cubría el déficit de gasto social que no ha hecho el Partido Popular en 2020. Solo nos traen dos tipos de mociones, básicamente. Unas son en las que acusan a los vecinos de no hacer cosas o de hacerlas mal, o en las que copian y pegan, y esta es de las segundas. Y lo digo ¿por qué? Porque esto es una copia exacta del contenido que se puede ver en la web de otras agrupaciones de otros municipios. Y además es que quien haya escrito esta moción, pues lo que ha hecho es un collage de otros copia-pegas de párrafos enteros de diferentes artículos periodísticos. Por ejemplo, el primer párrafo es una copia literal de un artículo titulado La Segunda República y la universalización de la sanidad. Van a tener que empezar a cobrarles derechos de autor. El copia-pega se haga con una tesis o con una moción hace daño al PSOE. El partido en el que yo he militado desde los 16 años en Las Rozas en Juventudes y desde los 18 en el PSOE de Las Rozas. El PSOE
yo creo que se merece mejores mociones y España se merece un PSOE mejor que el del copia-pega. Mientras otros grupos socialistas de otros ayuntamientos prefieren atender necesidades municipales, presentando enmiendas a los presupuestos y defendiendo mociones de temas sociales, aquí nos piden un nombre para una calle. Menos mal que todavía quedan socialdemócratas que defienden a los más vulnerables en este país, como seguiremos haciendo el señor Prados y yo. Y que quede claro una cosa, yo soy un socialdemócrata republicano convencido que respeta el contexto constitucional de monarquía parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, señora García Cruz. Tiene la palabra. Gracias. Han transcurrido 90 años desde la proclamación de la Segunda República, que se hizo además de manera pacífica. Fue el 14 de abril de 1931, después de la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril, que supusieron la caída de la monarquía y el exilio del rey Alfonso XIII, quien creía que las elecciones le ayudarían a recuperar la confianza de la población tras la dictadura, pero se equivocó. Las elecciones fueron un auténtico plebiscito sobre la monarquía y perdió, y al saberse sin apoyos decidió abandonar el país. El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución de la Segunda República, que estableció las bases del Estado moderno democrático basado en los derechos humanos, la justicia social, la libertad, el inicio del cambio hacia un modelo de país que necesitaba romper con estructuras todavía semifeudales y reaccionarias. La República instauró el Estado de Derecho y utilizó la Constitución como instrumento de democratización y de modernización del país. También fue la primera que reconoció el sufragio universal y el derecho de las mujeres a votar. Una Constitución que incluía muchos de los valores, derechos y libertades actuales y que se situó en la vanguardia europea al contemplar los principios del parlamentarismo europeo de preeminencia del poder legislativo frente al poder ejecutivo. Además de contemplar el referéndum legislativo para que los ciudadanos pudieran decidir sobre las leyes votadas en el Parlamento, instrumentos de participación directa y propios de democracias muy avanzadas. No vamos a redundar en el elenco de valores y derechos ya mencionados por el Grupo Socialista, el voto de las mujeres, la laicidad, la enseñanza universal, del modelo descentralizado, el acceso público a la cultura o la igualdad, libertad de pensamiento y el derecho a la militancia política y sindical, entre otros. Estos avances fueron sepultados el 1 de abril de 1939 con el golpe de Estado que acabó con el gobierno y con el Estado de Derecho. Ahora bien, estando de acuerdo con hacer un reconocimiento público de los avances democráticos que supuso este periodo, creemos que la mejor manera de reivindicar esta etapa de nuestra historia es seguir defendiendo los principios y los valores que promueve el republicanismo. En primer lugar, empezando por no tener miedo a poner en cuestión en el siglo XXI a una institución como la monarquía, que se asienta en principios antidemocráticos, que no está sometida a ningún control parlamentario y que mantiene a reyes eméritos que defraudan al fisco, incumplen las leyes y huyen a Arabia Saudí para eludir a la justicia con total impunidad. Y con la complicidad del silencio atronador de partidos políticos y gobiernos. Esto no es defender la igualdad ante la ley, el principal principio que proclama la Constitución republicana. Los cimientos del republicanismo descansan en la soberanía popular. En nuestra organización conviven fuerzas políticas de larga tradición republicana como Izquierda Unida, como el PC, como Izquierda Republicana, que llevan años promoviendo la necesidad de abrir este debate de manera pública y transparente. En segundo lugar, la defensa del republicanismo también se hace defendiendo lo público y el sistema de derechos que garantiza la igualdad real y efectiva de oportunidades. También aquí en Las Rozas. Defender el republicanismo es defender que haya servicios públicos y servicios sociales de calidad financiados con presupuestos progresistas. Por supuesto, votaremos a favor de la moción. Gracias. Por parte del Grupo Principal de Vox, señora Garachana, tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días a todos y en mi primera intervención, pues desde luego quería mandar un saludo muy cariñoso a la familia de Mario Martín y a mis compañeros de Vox de Villalba y por supuesto a la familia y a los compañeros de Maribel García, también concejal de Villalba. Eso lo primero. Luego, bueno, a la señora Noelia lo que le quería pedir, y igual tienen que tratar ustedes en la Junta de Portavoces, es que el contenido de las mociones tengan algo que ver con lo que luego dice en el pleno, porque es ya la segunda vez que lo hace. Y a mí no me importa que no se sepan los contenidos de las mociones. Podemos venir aquí y podemos ir viendo, ¿no? Igual somos más brillantes todos hablando. Entonces, ella se dice lo que quiere decir. Yo no me preparo ninguna respuesta porque a mí no me han pasado ningún papel y yo también pues digo lo que quiero decir en nombre de mi partido. Pero es que ha cambiado totalmente el contenido. Nos ha hablado ahora de tránsfugas, que no sé, las tránsfugas, el problema es del Partido Socialista. No creo que Las Rozas tenga ningún problema con los señores tránsfugas. Pero bueno, yo desde luego voy a contestar a estos papeles que nos ha pasado la señora Noelia sobre lo que iba a decir en su
en su moción de la conmemoración del 90 aniversario de la Segunda República Española. Y es que, bueno, pues el Partido Socialista nos ha traído una propuesta que no interesa a nadie salvo a ellos, empeñados en que la sociedad española viva inmersa siempre en una mitología histórica para que no veamos el desastre que nos deja el Partido Socialista cada vez que ellos gobiernan la nación española. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En España hemos vivido una transición pacífica, que de hecho ha sido modelo en el resto del mundo y desde luego ha tenido algunos errores, como siempre pasa con las cosas, pero que nosotros desde luego respetamos y valoramos y consideramos como un hecho histórico. Pero ustedes quieren contar una historia falsa, una historia de buenos y malos y queriendo volver a enfrentar a los españoles como ya hicieron en la Segunda República. Ustedes mencionan varios hitos en su moción que ponen ejemplo para encumbrar la Segunda República, aunque ustedes, los señores de Las Rozas que nos estén escuchando, no han podido ir porque ya no, pero bueno, yo voy a contestar a lo que ella nos ha pasado que iba a decir en su moción. Y bueno, primero quería hablar del concepto de república. Ya Niceto Alcalá Zamora, el ministro de la República, exigió al rey de España que abandonase el país y pues acobardado por el precedente de la Revolución Rusa, y el degollamiento de toda la familia real, incluidas sus 4 jóvenes hijas, casi niñas, accedió y huyó de España. Y nosotros le preguntamos al Partido Socialista si quiere esto también para nuestro rey Felipe VI. Luego me lo puede contestar si usted quiere en su respuesta. Luego hay alude a una maravillosa declaración de intenciones de la Constitución de 1931 y es que efectivamente fueron intenciones porque se quedó en eso. Es una declaración de intenciones que no llegó a desarrollarse. Y esto nos suena mucho, ¿verdad? Porque son las típicas políticas del PSOE, que solo se aguantan en el papel, pero que nunca se ponen en marcha. Como por ejemplo estamos viendo con el ingreso mínimo vital o con la ley de dependencia de Zapatero, que se quedó en el papel. Habla usted también de una descentralización que usted celebra y de una autonomía regional. Y efectivamente, pues el Partido Socialista sigue en las mismas. Y es que ustedes siempre han mimado mucho más a los separatistas antes y ahora. Por cierto, separatistas catalanes y vascos que de quien eran amigos era de Mussolini, no de grupos democráticos. Luego también se atribuyen el logro del voto femenino, otra especie de fabulación de los comunistas y los socialistas en España. No fue aquel régimen. Fue Primo de Rivera en 1924 que lo propuso. Y además ya había sido objeto de debate mucho antes, en 1877, en 1908 y en 1919. Y siempre propuesto por políticos conservadores. Que además contó con el rechazo de la izquierda, que argumentó que el voto de la mujer estaba sujeto a la influencia clerical. Cuando se debatió esto en el Congreso en 1931, porque yo les recuerdo que en ese Congreso había mucha gente de derechas, mucha, y muchos grupúsculos y gente de izquierdas totalmente dividida entre ellos. Pues cuando esto se debatió, que fue aprobado por 161 votos y 121 en contra, votó a favor una parte del Partido Socialista, otra no, como ministro de la República, Indalecio Prieto, y la derecha votó toda que sí, y luego hubo un montón de grupúsculos de izquierdas que votaron que no. Con lo cual, es que la izquierda votó que no, votó que no al voto de la mujer. Fueron la izquierda quien lo votó, la derecha votó que sí. Habla usted también de laicidad y de confesionalidad, o sea, se atreve a hablar de eso en la Segunda República. No, discúlpeme, señora Noelia, lo que hubo fue una persecución de cristianos. O sea, el genocidio de los católicos en España bajo el gobierno de la Segunda República no tiene parangón con ninguna otra persecución que hayan tenido los cristianos en la historia. Ni siquiera los emperadores romanos han matado tanto. 8.000 religiosos fueron asesinados solo durante la Guerra Civil por milicias, amparadas por el gobierno. Además, por supuesto, de quemas de iglesias, patrimonio artístico, archivos históricos y bibliotecas. Y también nos habla usted de la educación y de la cantidad de escuelas que construyeron, pero no cuenta que se prohibió a los ejércitos, a los católicos ejercer la educación y que anularon el derecho de libertad de enseñanza. Aquí usted, ahora no lo ha mencionado, pero hablaba de la reforma agraria. Bueno, como por si les suena a nuestros oyentes, a los vecinos de Las Rozas, pues fue otro absoluto fracaso que además, como los socialistas, anarquistas y comunistas no dejaban de convocar huelgas, pues el hambre en la Segunda República aumentó hasta niveles de principios de siglo. Usted nos ha hablado de una Segunda República que nunca existió. Usted divide a la sociedad española en buenos, la izquierda, y malos, la derecha.
Y lo cierto es que la izquierda nunca ha sido un bloque monolítico. En la izquierda hay gente de todo tipo. La izquierda fue la enemiga de la República. Fue la izquierda, como se pudo ver con el golpe de Estado revolucionario de 1934. Y acabada la Segunda República, al acabar la Segunda República, en los últimos años de esta República, cuando estaba Manuel Azaña, se llevó a España a ser un país de tumultos donde se organizaban milicias, se secuestraba gente y se asesinaba a personas por causas religiosas o políticas. Se asaltaban sedes y se quemaban periódicos de derechas, huelgas violentas. Bueno. La clave del desastre del gobierno no fue esta violencia callejera, que esto desde luego es un problema, sino que es que, lejos de cumplir y hacer cumplir la ley, colaboró o amparó los movimientos revolucionarios y al mismo tiempo impulsó por su cuenta un rápido proceso de destrucción de la legalidad. El mismo Azaña declaró: el poder no saldrá ya de manos de la izquierda. Fue la propia izquierda, como hemos dicho, los movimientos nacionalistas, desde la calle y desde el poder, los que arrasaron el proyecto inicial republicano de una democracia liberal, que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo, líder de la oposición. No fue la guerra lo que destruyó la democracia, sino que la destrucción previa de la democracia ocasionó la guerra. Y eso lo tienen que saber todos los españoles, porque es lo que nos jugamos cuando la democracia empieza a perder calidad. Y el problema es que esto, que debería ser historia, más o menos controvertida, más o menos discutida por nosotros mismos, lo quieren ustedes traer otra vez aquí, y no paran de traerlo ustedes al debate nacional, con una intención, bueno, con varias. Una es tapar la mala gestión de gobierno que hacen siempre los socialistas, ya ahora unidos a los comunistas, ya, pues claro, muchísimo peor. También los pactos con fuerzas filoterroristas que ustedes están teniendo. Un partido socialista que ahora pacta con filoterroristas, pero que en los años 80 creó el GAL, que era una banda terrorista desde el Estado y porque él fue condenado el ministro de Interior. Yo lo digo porque hay mucha gente joven que nos oye y estas cosas no las recuerda. Y luego, por supuesto, su intento de acallar cualquier oposición inventándose un pasado para tener a la derecha siempre bajo sospecha. Han decidido excluir a la derecha del sistema, poner en entredicho su legitimidad para gobernar, situarla de modo permanente en la oposición mediante el estigma. Hay algunos partidos que no se atreven a decir nada de esto y que seguro pues, que le ponen la calle y hasta un monolito. Y bueno, porque creen que cambiando de color según el paisaje, como los camaleones, van a poder subsistir como partido y mantener sus escaños como una empresa mantiene sus puestos de trabajo. Pero Vox ha venido para decirles a usted que ya basta, a ustedes que ya basta. Que ya basta con esta manera de tratar la política, con esta manera de dividir a la sociedad española en buenos y malos, que no deja posibilidad de alternancia ni simple convivencia pacífica. Nosotros creemos que los españoles no se merecen una clase política que les dé soluciones y no problemas ni divisiones como hacen ustedes. Otra mentira que usted ha dicho antes sobre la gestión pública, ya que usted se salta su contenido, yo también me saltaré mi respuesta. ¿Sabe quién empezó a privatizar los servicios en España en los años 70? Felipe González. Yo lo digo porque es que la izquierda se inventa cada trola que yo creo que conviene que de vez en cuando alguien les responda. Bueno, por supuesto vamos a votar que no a sus dos propuestas. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señora Aparicio. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, a todas. Pues bueno, tras leer esta moción, la verdad, la pregunta que nos hicimos es ¿qué es lo que pretende el PSOE de Las Rozas con esta moción? Es decir, ¿qué quieren decir ustedes con lo del reconocimiento público? Porque quieren que reconozcamos que existió una Constitución en 1931. Pues claro, y otras 6 antes, empezando por la PEPA en 1812 y acabando por la que está en vigor, ¿no? La actual, la de 1978. Entonces, bueno, podría tener sentido reconocer la primera, precisamente por eso, por ser la primera Constitución, y bueno, y reconocer la actual porque es lo que hacemos todos los años, ¿no? En diciembre. Pero ¿qué sentido tiene reconocer una Constitución ya superada, además? Si quieren, pues ya nada, puestos a reconocer, pues también podemos hacerlo, pues por poner un ejemplo, yo que sé, otra ley republicana, eso sí, romana, del siglo I, la Lex Ursonenses, que la tienen en bronce en Osuna, en Sevilla, redactada por Julio César, modificada por Marco Antonio y que sentó las bases, ¿no?, para la organización ulterior administrativa de las provincias del Imperio Romano. En fin, si ustedes se quedan tranquilas
con que si el PSOE de las Rozas se queda tranquilo con que Ciudadanos reconozca que hubo una Constitución en 1931, pues nada, hecho, no tenemos ningún problema. Reconocido queda. Otra cosa, quieren que reconozcamos que en España desde 1931 hubo un régimen democrático republicano que fue truncado por un golpe de Estado militar en julio del 36. Pues sí, pues también lo reconocemos. Es que es historia de España, ¿cómo no se lo vamos a reconocer? Podríamos matizar algunas cosas, por ejemplo, que realmente el régimen democrático republicano no acaba, como dicen ustedes, y ha dicho también antes doña Patricia, con ese golpe de Estado. Con ese golpe de Estado empieza la guerra civil, pero sigue habiendo república, y sigue habiendo república con todas sus instituciones. Sigue habiendo presidente de la república, sigue habiendo gobiernos republicanos que tomarán decisiones, unas veces buenas, otras malas. Seguirá habiendo partidos y organizaciones que unas veces arrimarán el hombro, otros se dedicarán a poner palos entre las ruedas. Sigue habiendo un ejército republicano que a veces acierta y otras veces se equivoca en sus acciones bélicas, y tampoco lo olvidemos, también sigue contando en este caso con un apoyo internacional, en este caso de la Unión Soviética. Con lo cual, todo esto sigue funcionando, república sigue habiendo hasta que pierda la guerra civil en 1939. Es decir, no termina la república en el 36, sino que termina en el 39. Y lo que pasa entre el 36 y el 39 también es historia de España. Pero bueno, volviendo de verdad a qué es lo que ustedes pretenden, porque ya hemos visto que pretendían otra cosa cuando ha hecho usted su exposición. ¿Qué pretendían? ¿Qué había detrás o qué hay detrás de esta moción? Porque fíjese, aunque sea desde un punto de vista electoralista, que probablemente esa es la razón última, oiga, ¿no tienen ustedes unas propuestas mejores que hacer para el interés general? O sea, para la gente que está preocupada porque no llega a fin de mes, o porque a estos jóvenes que no encuentran empleo o que si lo encuentran luego son explotados con ese empleo precario, o para la gente que está ahora preocupada porque su vacuna o la rapidez con la que debería llegar su turno pues parece que no va con la velocidad deseada. O sea, para estos problemas de la gente, el PSOE en este pleno municipal, a una semana de las elecciones de la Comunidad de Madrid, nos habla de la Segunda República. Esto es lo que más les importa. Es decir, la propuesta estrella del PSOE ante una semana de las elecciones de la Comunidad de Madrid es hablar de la Segunda República. Y además contando solo lo bueno, claro. O sea, hombre, si queremos hablar en serio, y habría que hablar mucho de la Segunda República, habrá que contar lo bueno, que lo tuvo, lo malo y lo regular. Porque no solo hay que hablar de las luces, que las tuvo, claro, también hay que hablar de las sombras, que las tuvo, y en algunas de ellas participó mucho algún miembro suyo del PSOE de entonces, por ejemplo, en un golpe contra la República que fue la Revolución de Asturias, eso no me lo negarán. En fin, mire usted, antes de analizar lo que pasó entre el 30 y el 40, sin una perspectiva histórica, sin ponerse en el contexto nacional de cómo era la España de aquel momento, es decir, lo que influía a la Iglesia, el analfabetismo, la miseria y el hambre que tenía el campesinado y gran parte también de la clase obrera, sin hablar del latifundismo, sin hablar pues que no había apenas clase media y también sin ponernos en el contexto internacional. Oiga, que el comunismo ya se había implantado, el estalinismo, y Hitler sube al poder en el 33 por vía democrática, pero también el fascismo toma el poder y Mussolini ya lo tenía. Es decir, si queremos trasladar todo ese periodo de hace 100 años a la sociedad española que lleva 40 años en democracia, pues a nosotros nos parece un disparate y además una falta de rigor. Porque además, si lo que queremos hacer en un momento como el de ahora, de pandemia y de crisis brutal, de crisis económica enorme, y a una sociedad que tiene que enfrentarse a estos problemas actuales y además pensar en los retos del futuro, pues esto ya es que nos parece una falta de respeto de verdad a la gente. Es decir, la izquierda lleva décadas con un relato simplista, un relato de cómic, de TikTok, de buenos y malos, y por supuesto siempre los buenos de la República, los de izquierdas, eso por supuesto. Pero vamos, que en estos tiempos en que la comunicación es más inmediata que nunca, pues oiga, el lenguaje también adquiere más importancia que nunca, y su partido, el PSOE, lleva años llamándonos fascistas a todos los que no abrazamos la palabra revelada del Mesías Sánchez. Todo el que no opina como el gobierno es fascista. Eso no lo dicen a diario en el Parlamento. Es decir, ustedes han decidido marcar y etiquetar a una parte de la población. Eso les pone, y no digamos ya si les pone a ustedes cómo les pone a los socios que tienen de gobierno. Eso ya
simplifican en ricos y pobres o independentistas y españolistas. O sea, ustedes se autoproclaman progresistas, pero no progresan, no avanzan. Al revés, quieren volver 100 años atrás y reescribir la historia. Pues mire, a ese juego simplificador, lo lamentable es que también se ha unido ahora el PP. Ahora la presidenta Ayuso también le pone etiquetar y dividir. O sea, si los ciudadanos aman la libertad y se consideran ser libres, entonces me votan. Y si no lo hacen, todos son comunistas. Hombre, pues usted, unos y otros están empeñados en revivir aquellos años y ese relato de buenos y malos es simplemente falso. Y desde luego no cuenten con nosotros para seguir difundiendo. Muchas gracias. Gracias por parte del Grupo Popular. Señor Rico, tiene la palabra. No te oímos, Gustavo, señor Rico. Ahora sí. Muchas gracias, decía el alcalde. Pues nos decían en el Partido Socialista que esta moción estaba de actualidad, con la que está cayendo, con la crisis sanitaria, con tantos muertos enterrados por COVID, con la crisis salvaje económica que nos azota y sobre todo en estos días con la falta de vacunas que no son capaces de aportar desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas, pues lo cierto es que es bochornoso traer una moción sobre la Segunda República porque a nadie le interesa la Segunda República, a nadie le interesa Franco, más que a ellos, que los sacan a pasear cada vez que necesitan votos. Nosotros lo que queremos son vacunas. Que traigan vacunas porque podemos vacunar a mucha más gente y a mejor ritmo. Hay infraestructura, hay hospitales, hay sanitarios. Por favor, traigan vacunas. Que no nos interesa la Segunda República y que no nos interesa Franco nada más que como proceso histórico. El resto son tonterías. Lo que queremos son vacunas. Aquí no hay nadie más franquista que ustedes que lo sacan a pasear, como decía, cada vez que quieren votos. Pero no le voy a rehuir el debate. Tienden ustedes a idealizar un periodo histórico que desde luego fue un desastre para España. Tanto la Primera como la Segunda República fueron un fracaso precisamente porque ustedes lo radicalizaron todo hasta que lo reventaron. Tienen ustedes una explicación muy simple sobre problemas complejos de la historia de España. Leída su moción, parece que España se disfrutaba en ese momento histórico de una modélica república donde se respetaban los derechos de todos y lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Mire, la república surge del triunfo de las candidaturas monárquicas en unas elecciones municipales. Agárrense. Se cambió el modelo de Estado en unas elecciones municipales donde no se vio apoyado Alfonso XIII, aunque no eran unas elecciones de modelo de Estado, y huyó de España, visto lo que había pasado en otros países, como se ha dicho en compañeros precedentes míos, que cortaban la cabeza a la mínima de cambio y la radicalización que existía en esos momentos en España. Han hablado del voto femenino como si fuera de la Segunda República, pero oiga, vamos a ver, la izquierda no quería el voto femenino, la izquierda no quería que votara la mujer, porque la izquierda veía a las mujeres mucho más católicas, mucho más metidas en las iglesias, mucho más conservadoras que los hombres y no quería que votara la mujer. Eso ustedes lo tienen que reconocer y lo tienen que decir porque lo omiten interesadamente y esa es la realidad del asunto. El voto femenino nació por el apoyo que tuvo de las derechas en aquellos momentos. No lo voy a decir yo, lo voy a poner en las palabras de su autor, Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República. Dijo textualmente, era una constitución para una guerra civil. Y es que el contexto idílico es muy distinto de lo que nos han querido presentar. Más de 3.000 crímenes por motivos religiosos e ideológicos, un clima constante de violencia en las calles, 4 golpes de Estado, 5 insurrecciones anarquistas, 21 estados de excepción, 23 estados de alarma, 18 estados de guerra. Pues menuda bicoca de sistema político. Señores socialistas, miedo da decirlo, que no sería vivirlo en aquellos momentos. Ya lo hemos dicho aquí. ¿Condenan ustedes, señores del Partido Socialista de hoy, condenan el golpe de Estado protagonizado por el Partido Socialista, entre otros, en el año 1934, contra el gobierno de derechas legítimamente instaurado en esa idílica Segunda República? ¿Lo condenan? Porque ahora puede tomar la palabra y decir si condenan ese momento histórico o no lo condenan. Salvador Madariaga y Raymond Carr, que desde luego no son sospechosos, sentenciaron que precisamente ese golpe del 34 socialista fue el inicio de la guerra civil.
¿Condenan también los señores socialistas de hoy que la escolta del socialista Indalecio Prieto asesinara al jefe de la oposición y que ese hecho precisamente desencadenara los primeros acontecimientos de la guerra civil? Que tampoco lo digo yo. Lean el libro Todos fuimos culpables, de Juan Simeón Vidarte, secretario general del Partido Socialista en el momento. Se anuló la libertad de prensa en aquel momento de la Segunda República. Pues eso es un régimen idílico. Entendemos que para el señor Iglesias sí, pero ¿reconoce el Partido Socialista que limitar la libertad de prensa es un régimen idílico? Se promovió la persecución religiosa, se cometieron atrocidades a religiosos, se quemaron iglesias, se perdió un patrimonio histórico incalculable. Se promulgó la ley de vagos y maleantes en la Segunda República. ¿Le gusta a usted la ley de vagos y maleantes, señores del Partido Socialista? Ustedes que nos acaban de hablar tanto de los menas, ¿le gusta a usted la ley de vagos y maleantes de agosto de 1933? Porque es la que se promulgó hasta bien entrado el franquismo. Hasta los intelectuales que inicialmente promovieron la República la abandonaron por la radicalización de los partidos de izquierdas, entre ellos del Partido Socialista. Y ahí tienen los ejemplos de José Ortega Gasset, de Gregorio Marañón y de Rafael Pérez de Ayala, que condenaron la República y llegaron a manifestar públicamente su apoyo a Franco. No sería tan idílica esa Segunda República de la que ustedes nos vienen hoy a hablar. No hay simpleza, señores, a problemas complejos. En ambos bandos hubo verdaderas atrocidades. No simplifiquen ustedes en buenos y malos. No sean maniqueos, que la realidad es mucho más tozuda y mucho más compleja. Y fíjense, Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, comunistas y nada sospechosos, por lo tanto, aceptaron la monarquía porque sabían que la República dividiría a los españoles, porque la República se hizo sin la menor concesión a la minoría y por eso precisamente fracasó. La República prohibía las manifestaciones a favor de la monarquía, que hemos tenido que oír aquí que existía la libertad de filiación a cualquier partido, siempre que no fuera monárquico, porque estaba expresamente prohibido y perseguido, incluso en la defensa de las personas que lo promovieran. Menudo sistema de libertades el de la República. El único periodo, señores, el único periodo español plenamente democrático ha venido con el consenso constitucional de 1978 y con la monarquía parlamentaria. Por eso desde el Partido Popular defendemos estos valores constitucionales y la monarquía parlamentaria, que ha propiciado el periodo más largo de paz, de convivencia, de libertad y de prosperidad. Y acabo con un ¡viva el rey de España! Gracias, alcalde. Gracias, señor Rico. Termina el turno de intervenciones, señora González. Creo que se ha quedado fuera y está intentando volver a entrar. Pues lo ha perdido. A ver, señora González, si se incorpora al pleno. Tiene la palabra, señora González. Vale, la última parte de la intervención de Gustavo no la he podido oír porque no sé qué ha pasado, pero me he salido del pleno y no podía entrar de nuevo. Porque la me la sé de memoria. La llevo estudiando pues, desde los 14 años, prácticamente. Claro, igual que todos aquí. Por favor, venga, vamos a terminar el... que todavía quedan dos mociones y las preguntas. Señora González, tiene la palabra. A ver, nuestros principios, nuestros valores ilustrados, democráticos, marcan cómo actuamos día a día. Por eso es tan importante aprender del pasado, corregir los errores de unos de otros, de avanzar. Y es que, a ver, es que hace nada estaban unos cuantos exmilitares y muchos militantes y cargos de Vox apelando a golpes de Estado. Que nos llaman ustedes socialcomunistas en cada pleno. Que están ustedes intentando hacer que parezca que un gobierno totalmente democrático, como es el que tenemos ahora mismo en España, parezca lo que no es. Voy a ir un poquito por partes. Sobre las consideraciones respecto a la monarquía que han hecho Vox y Unidas, nos remitimos a algo muy sencillo. El PSOE es un garante permanente del Estado de Derecho. Tenemos una Constitución democrática cuyo articulado está vigente, monarquía parlamentaria incluida,
una constitución democrática tanto en el fondo como en lo relativo a ejecutar cambios en la misma. Si quiere cambiarse esta constitución, pues se necesita mucho hablar, se necesita debatir y se necesita aglutinar mayorías. Estamos en elecciones en Madrid y vemos que los votos están repartidos en 2 grandes bloques. Pues no parece que haya un consenso ahora como para cambiar ciertas cosas. Habrá que hablar más. Sobre la intervención de Elena de Vox, a ver, yo de verdad lamento que a estas alturas de la existencia del partido no sepan ustedes diferenciar entre el texto de una moción y la defensa de la misma. Aquí no venimos a este pleno a decir, leyendo justo lo mismo que hemos presentado al pleno, estamos defendiendo una serie de ideas que van más allá del puro simplismo, que parece que es que les fastidia a ustedes tener que hablar o tener que hacer el esfuerzo intelectual de argumentar. A ver, esto que hacemos por Zoom es una reproducción de lo que se hacía en el ágora griega, donde se debaten ideas y se intenta llegar a conclusiones. Fíjese que la política del bulo no lo han inventado ahora ustedes. Por ejemplo, respecto a la historia de España, respecto a la República, el bulo ha sido un instrumento para darle la vuelta a la historia y lo hemos escuchado perfectamente oyendo la intervención de Gustavo. Que Vox no quiera condenar el franquismo, y no sé si es que tampoco quiere hacerlo el Partido Popular, pues tampoco le sorprende a nadie. El articulado de la Constitución de 1931 es envidiable en una sociedad avanzada a su tiempo, tanto que podría servir ahora mismo para ser nuestra Constitución, y se aprobó hace 90 años. El articulado, léanlo, que nadie les engañe con bulos sobre lo que no es. A Ciudadanos, que le da también mucha rabia que se entre a debatir sobre cosas que no sean tan sencillas como colgar unos vídeos en Internet. Pues es que, mire, nosotros hemos traído aquí propuestas muy locales, como por ejemplo la de dar atención psicológica y física a los vecinos afectados por secuelas graves del COVID-19 y ustedes se han negado a votar a favor. También rechazaron que diéramos entrada a los vecinos a la hora de vigilar el cumplimiento de un contrato de basura más que rechazable. Al PP, los principios. No mentir, por ejemplo, sobre las vacunas, como hace el PP, es parte de esos principios que tienen que aplicar. Tienen vacunas y no las ponen con la diligencia debida. ¿Por qué? Que parece que quieran ustedes no ponerlas lo suficientemente rápido para tener a la gente asustada y decirle que es que no llegan vacunas. Mire, les llegan las mismas vacunas aquí a Madrid que al resto de España y aquí se ponen peor. ¿Por qué? Si pudieran ustedes, y como ha manifestado Ayuso, prescindirían del orden establecido que nos permite a todos los ciudadanos acceder a las vacunas en función de criterios meramente sanitarios. Es decir, se está vacunando a todo el mundo por igual, a los de una edad en un momento, a los de otra edad en otro momento. Si ustedes pudieran, le darían las vacunas a quien más pagara por ellas, igual que hacen con la sanidad o con la educación. Si tienen poder suficiente y quieren tenerlo y van a tenerlo probablemente con Vox, serían solo para quienes puedan pagar. Pues eso no son principios recogidos en esta Constitución. Por eso es tan importante ver nuestra historia, ver que hay formas de hacer las cosas en las que se respete a todo el mundo independientemente de su renta. Sobre golpes de Estado, que decía Gustavo, pues condenamos todos los que lo sean y todas las dictaduras, del signo que sean. El problema es que, como hemos dicho antes, hasta hace muy poco el propio Vox y exmilitares, y siempre con el apoyo de un PP que intenta no ponerse demasiado en contra de la ultraderecha, estaban hablando de hacernos un golpe de Estado a los socialistas ahora. Principios. Gracias. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Vamos a pedir, es que no, señor, ya está bien. Señor Díaz, hasta el pleno, vamos al juzgado, ¿eh? O sea, bueno, pues vale, pero de todas formas les ruego por favor que en fin, oye, hacer las consideraciones políticas que corresponden y por supuesto ustedes están también lógicamente en el derecho de hacer las iniciativas judiciales que consideren, pero pedimos amparo al presidente porque esto no es una opinión política, no se está acusando al partido político de Vox de fomentar un golpe de Estado de España. Eso no es una opinión política, eso es una acusación. Entonces, nos da usted amparo y la señora Noelia retira eso porque eso es una acusación. Eso no es decir que le parece que no, es decir que nosotros hemos planeado un golpe de Estado. Entonces, o lo retira o pediremos desde luego el actas al Pleno para poner una denuncia, por supuesto. Me ratifico en todo lo que he dicho en mi intervención, Elena.
en todo. Bueno, pues finalizado el debate, procedemos a la votación de la moción. Señor Prados. Señor Prados, su voto. Perdón, que tenía un problema aquí con el en contra. En contra. En contra. Señor Diroli. Contra. Señora García Cruz. A favor. Vox. En contra. Partido Socialista a favor. Ciudadanos. En contra. Y Partido Popular. En contra. Serían 22 noes y 3 sís para esta moción. Correcto. Correcto. ¿No? Muy bien. Seguimos con la moción presentada por el Grupo de Ciudadanos para la participación de los vecinos en Las Rozas. Tiene la palabra en este punto. A ver, que no veo. El Grupo de Ciudadanos. Jesús.